Buenas noches, Calvary Chapel, 8 de la noche. ¿Cómo están? Excelente. ¿Hay alguien que esté aquí por primera vez? ¿No? Bueno, ¿que no les parece que Dios nos ha bendecido con excelentes grupos de alabanza? ¿Tú tuviste ayer aquí? Amén, ¿verdad? ¿Por qué no le damos un aplauso a esos grupos de alabanza, ¿verdad? Los de ayer y los de hoy y todos aquellos que conforman el grupo de alabanza de Calvary Chapel. Gracias, Señor, por este grupo de alabanza. Hoy estamos situados en 2 Samuel, capítulo 23. Si quieres, vete trasladando hasta allá. Voy a leer en la versión Reina Valera, si quieres poner tu dispositivo en Reina Valera. Y el mensaje de hoy se llama El legado de un rey en las manos de Dios. El legado de un rey en las manos de Dios. Te voy a pedir que por favor nos pongamos de pie para leer un versículo bíblico. El versículo está en tu pantalla, Santiago 4:10. Para aquellos que no me conocen, ¿verdad? Mi nombre es Francisco Herrera y aquellos que nos están visitando por las redes, bienvenidos también. Así que vamos a leer, lo tienes en tu pantalla, un versículo muy corto, dice, vamos a leerlo todos juntos, ¿sí? Dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Puede tomar asiento, hermano. En este mundo hay gente que vive en un mundo de muerte. Gente que vive en el lado de la muerte. Lo llamamos camino ancho. El Señor lo llamó camino ancho. Son personas que viven atrapados en el reino de las tinieblas. Viven en un mundo de falsedad, de ilusión, pero que es una falsedad, alejados de Dios y que al final terminan en muerte. Jesucristo lo expresó así, deja que los muertos entierren a sus muertos. Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¡Wow! Pero hay los que Dios rescató de allí y tienen una vida plena. Son los que andan por el camino angosto, ¿verdad? Son personas que fueron liberados, tienen una vida verdadera, útil, con propósito. Y Jesucristo a ellos les dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El versículo Hechos 26, no lo tienes en pantalla, dice, Jesucristo se le aparece a Pablo y le dice, para esto me ha aparecido a ti, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Dios te da una vida plena. Dios te ofrece una vida plena, llena de libertad, luz y verdad. El mundo te ofrece una vida falsa, llena de esclavitud, oscuridad y muerte. Tú puedes ser una gran mujer de Dios. Tú puedes ser un gran hombre de Dios. Pero todo eso arranca con un primer paso. ¿Cuál? Humildad. Humíllate ante el Señor. Le voy a pedir a mis hermanos ujieres que pasen adelante. Si necesitas alguna Biblia, por favor levanta tu mano y ellos con gusto te la van a dar. Si tú no tienes, pues puedes conservarla. ¿Alguien necesita Biblia? Amén. Bien, vamos a orar, hermanos, vamos a encomendarnos al Señor y arrancar de una vez en el estudio. Acompáñame a orar, ¿sí? Señor, mi Dios, te doy gracias por este momento en que podemos leer tu palabra. Acompáñanos, Señor, en este momento para entender la Escritura y para entender el mensaje hacia cada uno de nosotros. No permitas que sea yo el que hable, sea tu Espíritu Santo, Señor, sea yo solamente el instrumento. Y te ruego que tu palabra caiga en nuestro corazón y germine y dé fruto, Señor. En el dulce nombre de Cristo oramos. Amén. Y si miras tu pantalla, hoy vamos a estar el mapa de hoy es bastante sencillo, tiene dos partes, humildad y exaltación de David, cómo Dios transformó la vida de David de ser alguien desconocido, un pastor de ovejas desconocido, a ser rey, pero más que rey, porque no solamente reinó en Israel, sino que lo que él hizo 4000 años después, nosotros lo seguimos usando. Todavía nos seguimos amparando en sus canciones de soledad en aquellas noches mientras pastoreaba. ¿Tú te puedes imaginar eso?
Agarró un papel mientras pastoreaba una vez, aquí escribiré. Ok, voy a poner, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y ese papel que él escribió allí, creó un salmo, hermano, que hoy, 4000 años después, llena de aliento a millones alrededor del mundo. ¿No te parece maravilloso? Amén. Sí. Y la segunda parte, ¿verdad? Es la humildad y la exaltación. ¿Pero de quién? De los que siguieron al rey. De los que siguieron al rey. Así que ya de una vez, pues vamos a entrar en 2 Samuel 23, versículo 1. Y cuando estés ahí, dime ya. Amén. Así dice la palabra de Dios. Estas son las palabras posteriores de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Lo primero que ves allí en ese versículo dice que estas son las palabras postreras de David. Podemos confundirnos con eso, podríamos llegar a pensar que son las palabras en su lecho de muerte, pero no es así. Después de esto, David vivió unos años más. Así que lo que se está diciendo es que estas son las últimas palabras que va a escribir, que va para la humanidad. Un legado para la humanidad. Son las últimas palabras inspiradas por Dios. Podríamos decir que es su último salmo. Este pasaje que estamos leyendo ahorita. Así que David, hermanos, está en el ocaso de su vida. Para este momento debe estar entre los 65 y 70 años, ¿verdad? Y escribe este último salmo, pero mira, hermano, hace una reflexión de lo que ha sido el pasado de su vida. Para escribir y darnos un consejo a ti y a mí hoy. Él voltea y ve, así ha sido mi vida. Y te tengo que contar, Fran, mira, mi vida arrancó aquí. Yo no era nadie, era un pastor de ovejas, polvoriento, sudado, con calor, con peligros, olvidado allá en el monte. Cuando Samuel fue a buscar a los hijos de Isaí para ungirlo, y estos son todos tus hijos, no, allá hay uno que está por allá. Bueno, ese es el que quiero. Así que estas son las últimas palabras, pero son las últimas palabras inspiradas por Dios. Él está en el ocaso de su vida, nos va a hablar de cómo fue su vida, nos va a dar un consejo, pero ¿sabes también qué, hermano? Nos va a dar una profecía sobre lo que viene en el futuro. Este pasaje es un pasaje complejo, da para estudiarlo por muchos días, porque no es solamente la vida de David, sino que es un mensaje profético, el cual vamos a tocar someramente. De hecho, te lo voy a decir ya de entrada. Como no tenemos tiempo para entrarlo y analizarlo desde el punto de vista profético, por favor ve haciendo alusión y ve viendo el paralelismo entre la vida de David y la vida de Jesucristo. Entre la vida de los seguidores de David y los seguidores de Jesucristo. Y ahí vas viendo y vas comiendo esta materia, esta carne rica que tiene este pasaje bíblico. Así que David dice, son sus últimas palabras, pero repito, inspiradas por el Señor. Nos da una enseñanza final y una inspiración divina. Y dice, dijo David, hijo de Isaí. Es lo primero que nos dice. ¿Sabes lo primero que está diciendo David acá? ¿Sabes quién soy yo? Soy hijo de Isaí. ¿Y quién es Isaí? ¿Quién es Isaí? ¿Es un rey? No. ¿Es un príncipe? Tampoco. ¿Es un noble? Menos. Crían animales, son campesinos, están por allá, bien lejos, allá olvidado en el interior del país. Podríamos decir que es nadie. Hijo de Isaí, de ahí vengo, dice David, de ahí vengo. Probablemente, hermano, tú también vienes de allí, de un lugar desconocido. Nadie te tomaba en cuenta. Yo hubiera seguido mi vida en el pueblo y ahí me hubiera quedado, dices tú hoy. Pero Dios te rescató, hermano. Amén. Y te sacó de ahí, te sacó del lodazal en el que nosotros estábamos metidos. Así que David resalta su origen humilde, hermano. David vivía metido en el polvo, humilde y polvoriento. Él nunca se imaginó lo que Dios estaba a punto de hacer con él.
Así que, hermanos, te pido una cosa, no le pongas límite a Dios. ¿Quién sabe qué Dios quiere hacer contigo? En tu casa, en tu trabajo, en tu entorno, no sé, pero no le pongas limitación porque es Dios el que va a hacer en tu vida, no eres tú. Amén. Exaltación de David, ¿verdad? Dijo aquel varón que fue levantado. Él dice, yo soy rey, pero no soy rey porque yo me levanté. No fue por mí mismo. No fue que yo vengo de hijos de reyes. Yo soy hijo de reyes. Mi papá es rey, mi abuelo era rey, así que me tocaba a mí ser rey. No. Tampoco fue por sus títulos nobiliarios, hermano. No fue por su riqueza. No fue por su proeza, su valentía, ni su estrategia, ni sus hazañas, ni heroísmo. No fue nada de eso. Él dijo aquel varón que fue levantado. Alguien lo levantó. ¿Y quién lo levantó, hermano? Jehová. Jehová fue el que lo levantó. David tuvo oportunidad de matar a Saúl, hermano. Ni siquiera a eso se atrevió. Recordemos que David fue ungido bien jovencito. Bien jovencito. Pasaron casi 20 años antes de que llegara a ser rey. Entre que fue ungido, bueno, Dios, si yo soy ungido, entonces yo mañana soy el rey de Israel. No, David. Tú has sido ungido, pero tienes que pasar por un proceso de aprendizaje, de transformación. Y es así, hermanos, que el Señor nos llama y nos mete en un proceso de transformación, donde paulatinamente Dios va haciendo un hombre y una mujer de oro. Pero es un proceso, hermano. Lo puedes leer en Primera de Pedro capítulo 1. Ahí está el crisol de Dios. Ahí está el crisol de Dios. Primera de Pedro capítulo 1. Fuego en tu vida. Fuego en tu vida. Para ver qué pasa. Y cómo Dios te va refinando para sacar de ti el oro. Él tuvo oportunidad de matar a Saúl. Miremos en la pantalla, 1 Samuel 26:9, ¿verdad? Y Abisaí encontró a Saúl durmiendo y con su lanza puesta ahí al lado de la cama. Y entraron, él y David entraron, agarraron la copa y la lanza y se la llevaron, ¿verdad? Pero en 1 Samuel, Abisaí le dijo, déjame matarlo en este momento, esta es nuestra oportunidad. Y David le respondió así, míralo en tu pantalla, dice, David respondió a Abisaí, no lo mates porque ¿quién extenderá la mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Hermanos, David prefería esperar en las promesas de Dios antes que hacer las cosas a su manera. David esperaba en Dios. Y dice este versículo y sigue diciendo, ¿verdad? El ungido del Dios de Jacob. Ungido significa seleccionado, apartado para Dios, designado oficialmente por Dios. Es un poder divino, es santo para Dios, dedicado para Dios. Mira tu pantalla, 1 Samuel 16:13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió. Lo ungió, es un acto divino, hermano. Lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Así que, hermanos, ahí comienza, en ese momento comienza para David su proceso de transformación. Eres un don nadie, eres despreciado, eres desechado, estás acá en el peor nivel, allá abajo, olvidado por todo el mundo, despreciado, desechado, nadie te ve valor. Sí, allá me queda un hijo, allá, pero él está con las ovejas, sin valor. Probablemente de ahí te tomó Dios, te levantó, te unge y te va a ir transformando, te va a ir transformando. Así que inició ahí. Él pudo haber matado a Saúl y hubiera sido impaciencia. Él pudo haber, junto con los seguidores de él, haber hecho una guerra civil contra Saúl y hubiera sido rebelión. En ninguna de las dos áreas él hubiera agradado a Dios. David esperó en las promesas de Dios. Hermano, Dios te ha hecho una promesa
¿Hay alguna promesa que tú hayas agarrado de Dios? Dios ha hecho muchas promesas. Acabamos de ver una, ¿verdad? Humíllense delante de la presencia del Señor y Él te exaltará. Es una promesa, no es un pensamiento, no es una conclusión, no es algo que uno cree no es nada. Es una promesa de Dios. Humíllate en la presencia del Señor y Él te exaltará. Y David esperaba en esas promesas. Dice ese versículo, continúa diciendo, el cantor de Israel. Y hermanos, cada salmo es un canto. Está dirigido a al músico, al director de la orquesta, si lo ves bien. Dice arriba, cada salmo dice al director. Eran canciones que el pueblo de Israel iba cantando en sus peregrinaciones, ¿verdad? Pero esas canciones, hermanos, llegan hoy a nuestro corazón. Llegan hoy a nuestro corazón. Y a mí me encanta esta parte de la Biblia, hermano, porque dice el dulce cantor de Israel. Sí, Él es el cantor, pero no es el autor. Él es el cantor, pero no es el autor. Otro es el autor. ¿Quién es el autor? Dios, hermano. Y por eso es que hoy en día lo que David escribió nos llega al corazón. Porque Él es el cantor nada más, pero el autor es Dios. A este momento David estaba en el polvo, fue levantado, fue ungido y fue utilizado. Hoy en día seguimos leyendo sus canciones. Y es que en las manos de Dios, hermanos, 5 panes alimentan 5,000 hombres. Si tú te consideras que tu vida ha sido poca, que eres poca cosa, ponte en las manos de Dios. Confía en Él y Él hará. Es otra promesa. Y Dios te exaltará y te pondrá en lo más alto. Mira tu pantalla, en las manos de Dios, tu pasado no determina tu futuro. Y también tienes en la pantalla, ¿verdad? Entrégale a Dios tal como eres hoy y Él te recibirá, te transformará y te exaltará. Y eso nos lleva al versículo 2. Lo tienes en tu Biblia, por favor, acompáñame a leer. Dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. De tal manera que David dice que el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Sabes, hermano, David fue un gobernante que no fue reconocido por sus grandes hazañas. Él no conquistó a los países vecinos, no hubo avances tecnológicos en su vida, no hubo avances en temas de guerra, en temas de herramientas de guerra, en tecnología, no hubo avances en el tema de naval. De hecho, a Salomón es el que se le atribuye, ¿verdad? ¿Qué es lo que más sabemos de Salomón? Cuando hablamos de Salomón, ¿qué se nos viene a la mente? Sabiduría y el templo. Salomón construyó el templo. Salomón construyó el templo, ¿verdad? Y así sucesivamente. Hablamos de muchos reyes. Alejandro Magno conquistó todo. El Imperio Romano conquistó Europa luego. Pero ciertamente, hermano, hay algo por lo que David sí se reconoce para siempre. Y es su relación profunda con Dios, su conexión con Dios. Él tenía una relación que era viva con Dios, una relación viva con Dios. Y yo quisiera que tú y yo tuviéramos esa relación viva con Dios. Dice, su palabra ha estado en mi lengua. Yo creo que si nosotros pudiéramos hablar con David, escucharíamos frases como que, wow, yo no sé cómo escribí eso. Wow, no sabía que estaba escribiendo y se trataba del Mesías. Wow, no sabía que esto impactaría a tantas personas, esta canción que escribí. No pensé que ese canto fuera tan importante para toda la humanidad, porque no es Él el autor, hermano, es Dios. Así que esas canciones que se escribieron hace 4,000 años todavía sirven de inspiración para todos. Y es el autor Dios. Dios es el autor de la vida de David. Versículo 3. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. ¿Y qué le dijo la roca de Israel? Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Fíjate, hermanos, que dice, habrá un justo. No dice que habrá un hombre. No dice que habrá un hombre. No dice, habrá un descendiente tuyo, David. No dice.
dice habrá un justo. Pero hermanos, tú y yo sabemos, y por eso es que no podemos entrar en la parte profética porque nos llevaríamos toda la noche, que ninguno de nosotros aquí puede ser perfectamente justo. Todos tenemos pecado. Así que justo se refería a uno solo. ¿Quién? Jesucristo. Así que dice, viene un justo. ¿Y qué va a hacer ese justo? ¿Verdad? Va a gobernar entre los hombres. ¿No dice Israel? ¿Te diste cuenta? No dice Israel. Va a gobernar entre los hombres. Va a gobernar entre los judíos, pero también va a gobernar entre los europeos. Va a gobernar entre los europeos y va a gobernar entre los africanos, entre los asiáticos, blancos, negros, gordos, chiquitos. Todo va a gobernar sobre ellos. Hermano, ese hombre justo que viene se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. ¿Y cómo será ese gobierno? Versículo 4. Versículo 4. Será como la luz de la mañana, como el resplandor de una mañana sin nube, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. ¡Wow! Hermano, ¿cómo es la luz de la mañana? Tierna, dulce, cálida. Esa es la luz de la mañana. ¿Alguno aquí tiene bebé recién nacido? ¿No? Bueno, ¿qué dice un doctor? Saque a pasear a su niño antes de las 9 de la mañana. Recién nacido, sáquelo a tomar el sol de antes de las 9 de la mañana. Transparente. Transparente. Con claridad. Y dice que no habrá nubes en él. Así que su gobierno no va a tener nada. Su palabra, su prédica no va a tener nada que arroje sombra sobre la humanidad. No va a tener nada. No, él no va a decir, él no va a hacer nada que arroje algún tipo de sombra o de tiniebla sobre la humanidad. Y también dice que hará brotar la hierba de la tierra. Hará brotar la hierba de la tierra, hermano. Estaba estéril. Y de pronto saltó vida. Correrán fuentes de agua viva cuando la gente escuche la palabra del Señor. Hará brotar vida donde no la había. Hará brotar vida. De tal manera que cuando la palabra de este justo hable, llegue al oído de la gente, ¡voilá! ¡Boom! Brotará en vida. Y dime tú si eso no fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Cuando Él hablaba, la gente cobraba vida y pasaba de muerte a vida. Mira tu pantalla, vamos a ver Isaías 55, 10 y 11. Dice la palabra del Señor así: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. De la boca de Dios sale palabra. Y esa palabra, ¿sabes qué produce? Vida. Vida. Por eso Jesucristo dijo, me es necesario ir a las aldeas vecinas a predicar. Tengo que ir a las aldeas vecinas a predicar. Dice el versículo 5. Vamos para el versículo 5. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto eterno, perpetuo, ordenado en todas las cosas. Y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. ¿Qué nos está diciendo David en el versículo 5? Nos está diciendo, ¿sabes qué, Fran? ¿Sabes qué, Luis, Pedro, María, Luisa? Yo no soy ese hombre justo. Ese justo que ha de venir no soy yo. Sí, a mí me ungió Dios. Sí, a mí me levantó Dios. Me ungió, me transformó, me hizo rey de Israel y yo he tenido con Él una relación íntima, profunda, grande, y voy a ser reconocido como el segundo corazón después del de Dios, porque así se conoce el rey David, ¿verdad? Pero no soy yo el justo. No es así mi casa para con Dios.
David nos está diciendo que él no es el justo. Él le falló al Señor. Que su gobierno le falló al Señor. Que su casa, sus hijos, le fallaron al Señor. Y es que en la casa de David hubo rebelión, injusticia, hubo traición, desobediencia, pecado, oscuridad, hubo homicidio, abuso, violación. Nubes, hermanos, nubes, nubarrones que arrojaron oscuridad. En la vida de David sí hubo nubes que arrojaron oscuridad sobre los hijos de David. Y consecuentemente, hermano, hubo tiniebla en la vida de ellos. Hubo tinieblas que se apoderó de esos muchachos y trajeron muchísimo dolor. Mira tu pantalla. Segunda de Samuel 12:10. Dice la palabra del Señor así: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. David le falló al Señor, cometió adulterio, cometió homicidio para tapar el adulterio. Si David, hermano, no es ese gobierno perfecto, si David no es ese rey justo, entonces teníamos que esperar. La humanidad tenía que esperar a un rey justo que habría de venir. Y su nombre es Jesucristo. Amén, hermanos. Es Él el rey justo. Es Él cuya palabra no tiene nada de sombra. Es Jesucristo el rey que no tiene nube de ninguna forma que proyecta alguna zona gris. No hay nada en Jesucristo, nada, absolutamente nada que proyecte una sombra gris. Pero mira lo que dice este versículo: sin embargo, a pesar de que yo le fallé, sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo. Amén, amén, amén. Yo fallé, Señor, pero tú has hecho conmigo un pacto perpetuo, perpetuo. Y es así para nosotros hoy, para ti y para mí hoy. Tú y yo le fallamos a Dios, pero Dios ha hecho con nosotros un pacto perpetuo, hermano. ¿Y quién dice amén? Amén. Dios ha hecho contigo un pacto perpetuo. Mira tu pantalla. Segunda de Samuel 7:16 dice: será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. La siguiente lámina nos dice, segunda de Samuel 7:14, hablando de Salomón, su hijo. Dios le está hablando a David sobre su hijo, Salomón. Y le dice: yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciera mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijos de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él. Amén, amén y amén. Como me aparté de Saúl, al cual le quité de delante de mí. Hermano, ¿sabes qué? Somos hijos de Dios y esa es una condición que no se pierde. ¿Quién dice amén? ¿Cometes errores? Vas a cometer errores. Quiera Dios que no. Quiera Dios que no. Pero si tú cometes error, hay mecanismos para pedir perdón, pero Dios no va a apartar su misericordia de ti. No la va a apartar. Amén. Así es. Así que el pacto eterno no depende del hombre, depende del que emitió el pacto, que es el Dios Todopoderoso. El pacto eterno no depende de lo que tú hagas o no hagas, hermano, depende de quién firmó el pacto, es Dios. El diablo va a venir a decirnos: tú no calificas, tú no eres hijo de Dios de verdad, tú no eres bla, 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 pero recuérdale que tú eres hijo de Dios y que Dios firmó contigo un pacto eterno. Amén, hermanos. Así que lo suficiente para Dios era el corazón de David, no sus hechos. Mira tu pantalla, Isaías 55:3. Dios quiere hacer un pacto eterno contigo. Dice Isaías 55:3: inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, la misericordia firme de David.
La siguiente lámina dice, Dios quiere hacer un pacto contigo, hermano, y no requiere que seas perfecto. No, eso está en nuestra mente. Eso está en nuestra mente. El diablo viene a decirnos, es que tú no eres perfecto, Pedro, es que tú no eres perfecto, Luis, mira, fallaste. Sí, fallé y le pido perdón a Dios y me arrepiento. Y Dios tiene, hermanos, ¿qué? Misericordia. Su misericordia se renueva cada día. Cada día se renueva la misericordia de Dios para contigo. Así que Dios no requiere que seas perfecto. Lo que requiere es que tu corazón se incline a Él. Mira tu pantalla, 2 de Timoteo, versículo 13, dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Y termina el versículo en 2 de Samuel 23 diciendo, ordenado en todas sus cosas y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Es decir, que toda mi floración y deseo no era para ahorita, es para el futuro, ¿verdad? Pero yo lo que quiero resaltar aquí es que Él será ordenado en todas las cosas. ¿Ordenado en qué? ¿Ordenado en qué? ¿Sabes qué? El santo justo que viene a gobernar, Él no viene con su plan. Él no trae un plan. El plan de Él es obedecer perfectamente el plan del que lo envió. Y dime tú si no fue eso lo que hizo Jesucristo. En Juan 4:34, no lo tienes en la pantalla, yo te lo voy a leer. Dice, Jesús les dijo, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y acabe con toda su obra. Amén, hermanas. Esa era la comida de Jesucristo, que yo haga toda la voluntad de mi Padre. Finalmente, en esta reflexión que está haciendo David, no deja por fuera un punto que nos duele a todos, ¿verdad? Y es la gente mala, los impíos. El versículo 6 y 7 dice, mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toca con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza y son del todo quemados en su lugar. Hermanos, David nos está recordando ahorita que Dios es infinitamente misericordioso, pero también es infinitamente justo. Y esto lo que significa es que el que hizo las cosas conforme a Dios, el que nació de nuevo, el que le entregó su corazón al Señor, el que es llamado hijo de Dios, va para el cielo. Va para el cielo. Dios firmó un pacto eterno con él. Se equivocará, Dios lo corregirá. Lo acabamos de leer. Dios lo va a corregir, pero va para el cielo. Pero el que no calificó, el que decidió en su vida no hacer las cosas que Dios manda, hermano, la justicia de Dios dice, él no entra al cielo. En la casa de mi Padre no entrará nada inmundo. Nada. Así que el Señor nos mandó a dar frutos del Espíritu. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esos frutos no son para mí. Yo no me voy a comer mi mismo fruto. Ese fruto de amor, ese fruto de templanza, de bondad, es para el que viene. Es para el que viene. De amor es un familiar, de amor es un hermano que necesita una palabra de consejo y necesita un fruto de sabiduría. Necesita un fruto de benignidad. ¿Cómo no, hermano? Aquí está, yo te presto el dinero. De amor es un vecino que te malogró tu carro y está esperando de ti lo peor, pero tú le vas a dar un fruto de paciencia. Tranquilo, vecino, no te preocupes, el seguro lo arreglará. Mi carro es nuevo, pero el seguro lo arreglará. Pero estos hombres, hermanos, no es que solamente no dan fruto, no tienen fruto estos hombres. Es que el fruto que dan es espinos. El fruto que da es espino. Ellos son erizos. Y cada una de sus espinas, cada vez que alguien se acerca a ellos, sale herido. ¿Te has clavado tú alguna vez una espina? ¿Sabes que algunas de esas espinas se parten dentro del cuerpo y queda la espina allá adentro? ¡Wow! Se inflama, duele, hay que sacarlo. Estos hombres causan dolor, hermano.
Y para quitarlos hay que armarse de hierro. No lo tienes en pantalla, lo voy a leer por ti. Apocalipsis 19:15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él regirá con vara de hierro. La vara de hierro es Jesús. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y los espinosos decidieron dejar de un lado a Jesucristo. Así que el final de ellos será ser quemados. Y Mateo 3:10 dice, ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado fuera al fuego. ¿Ves cómo coincide la palabra de Dios con lo que David está profetizando? Que dijo que los que tienen espinos serán lanzados al fuego. Y eso nos lleva a la parte 2. Quiero resumir rápidamente, ¿verdad? David era nadie, un pastor de ovejas. Un día le dijo a Dios, sí, Señor, heme aquí, utilízame a mí, Señor. Dios lo levantó, lo ungió y lo hizo rey. Pero más que rey, hermano, lo hizo el pastor de todos nosotros. Porque toda su palabra, todas sus profecías, hoy las estudiamos profundamente. Y eso nos lleva a la parte 2. La parte 2 es la humildad y la exaltación ¿de quién? De los seguidores del rey. Los seguidores del rey, hermano. Y ya yo espero que tú también estés viendo. David es una imagen de Jesucristo. Y los seguidores de David son una imagen de los seguidores de Cristo. Así que vamos a entrar acá a la segunda parte. Dice, primero antes de entrar a leer los versículos de 2 Samuel 23, de ahora en adelante, lo que dice este capítulo habla de 35 hombres cuyos nombres pasaron a la eternidad. 4000 años después todavía estamos hablando de ellos. Pero ¿de dónde nacieron? ¿De dónde vinieron estos hombres que siguieron a David? Mira tu pantalla, 1 Samuel 22, 1 y 2. Yéndose luego David de allí, ¿de dónde? De la presencia de Saúl. ¿Te acuerdas que Saúl lo intentó matar 3 veces? A la tercera dijo, yo me voy porque en una de esas me va a matar. David le lanzó la lanza, Saúl le lanzó la lanza 3 veces y dijo, ya, basta, ya. Y huyó ¿a dónde? A la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él y se juntaron con él, ¿quién? Todos los afligidos, todos los que estaban endeudados, todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como a 400 hombres. La siguiente lámina nos dice 1 Corintios 1, 27 y 28, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para hacer lo que es. ¿Sabe, hermano? Yo conozco un pastor que yo debería decir, no sé cómo lo hace, pero sí sé cómo lo hace, porque es Dios. Yo creo que él llegó a 6º grado. A duras penas sabe leer la Biblia. Y va predicando y tiene iglesias por varias partes del mundo. Y las iglesias, mucha gente lo escucha. Y es un hombre que llegó a 6º grado. Increíble lo que Dios hace. David no usó a estos hombres, hermanos. David los transformó. Y la vida de ellos fue increíblemente exaltada. Jesús te ama, hermano, y te va a transformar. Estos hombres que ahora se llaman los valientes de David, y que en tu Biblia dice los valientes de David, son los mismos que querían matar a Saúl. Son los mismos que quisieron matar a David porque les habían robado a sus esposas y sus hijos. Son los mismos que una vez que ganaron la batalla y agarraron el botín, no lo querían compartir con los demás. Gente que también era mala, cometía errores, tenía problemas. David les enseñó a tener esperanza, a confiar en los milagros de Dios, a esperar en Dios, a obedecer en sus mandamientos.
Y vamos a entrar ahora sí a ver quiénes son estos superhéroes rápidamente. Yo los llamé los superhéroes. Habla de 37, pero mira estos 3 primeros que te voy a mencionar. El primero está en el versículo 8. Acompáñame a leer el versículo 8. Se llama, y lo vas a ver en tu pantalla, Joseph Basebet. Y yo lo llamo el superhéroe de la integridad. ¿Por qué? ¿Por qué lo llamé así? Mira esto. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Joseph Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el Etznita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Wow, Fran, detente un momento. ¿Mató a 800 hombres y un superhéroe? Sí. Y los mató en una ocasión. Cuando la Biblia dice en una ocasión, hermano, yo me imagino que no fue en un minuto. Estos 800 hombres no estaban amarrados esperando que él pasara a matarlos, ¿verdad? No, yo me imagino que no fue en una hora, no fue tal vez en una mañana, tal vez fue en una batalla de 2 o 3 días. Pero en todo caso, hermano, en todo caso, hay que tener una fuerza sobrenatural para matar 800 hombres. Ahora yo te pido que por favor, por un momento, hagas esto. Quita la palabra hombres y pon palabra pecado. Pecado, porque eso es lo que representan los enemigos. Dios escribió estas palabras en el Antiguo Testamento y permitió que estas cosas pasaran para que tú entendieras que espiritualmente tú y yo tenemos un enemigo y que nosotros tenemos que matar a ese enemigo. Nosotros tenemos que matar a ese enemigo. Entonces, por favor, quita la palabra hombres y pon pecado. Así que este hombre mató en una ocasión 800 pecados. ¿Sabes qué, hermano? Y por razón de tiempo, pues no vamos a poder adentrar mucho. Este hombre, pecado es pecado. Si es chiquito o si es grande, no importa. Lo tengo que matar porque es pecado. Si es un pecado lindo, blanco o grisecito, rosado, o es negro, no importa. Pecado es pecado y yo lo voy a matar delante de mis hermanos, detrás de mis hermanos, en la iglesia y fuera de la iglesia, en mi casa y fuera de mi casa. Pecado es pecado y voy a matar todo pecado que se me ponga por delante. Este es José Basebet, por eso lo llamé el superhéroe de la integridad. Delante y detrás se comporta igual. Te voy a hablar de un superhéroe que hizo esto en nuestro tiempo. Corea del Sur, 1973. Billy Graham predicó por 5 días en Corea del Sur. Por 5 días en Corea del Sur. 75,000 almas se entregaron a Cristo, hermano. 75,000 almas se entregaron a Cristo. ¿Sabe qué hizo Billy Graham ese día? Le dio de baja a 75,000 hombres que estaban en el reino de las tinieblas y les dio de alza en el reino de la luz. ¿No es maravilloso, hermano? Lo que Dios puede hacer, amén, sí. Alabado sea el Señor. Ese es el superhéroe número 1. Voy a saltar el superhéroe número 2 adrede, porque luego vamos a volver a él. Y nos vamos al superhéroe número 3, que está en el versículo 11. Acompáñame a leer el versículo 11. Después de este fue Sama, hijo de Agé, Araraíta. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno de lentejas, lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Eran tantos que se fueron. El ejército huyó, el ejército de Israel. Él entonces se paró en el medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio gran victoria. Sama dijo, yo no me voy. Ahora, pero nota esto, hermano. ¿Qué está defendiendo Sama? Un pequeño campo de lenteja. No está defendiendo un puente. No está defendiendo la puerta del castillo. No está defendiendo el castillo. No. Está defendiendo un campo de lentejas. Algo insignificante. Algo que tú podrías decir, bueno, que se lo lleven, que se lo queden. Hermano, ¿te puedo recordar esto? Es posible que tu esposa no sea la más hermosa del mundo. Es posible que tu esposa
no sea la mejor mujer del mundo. Hermana, ¿sabes qué? Puede ser que tu esposo no sea el más hermoso del mundo. Puede ser. De amor no es el mejor hombre del mundo. Puede ser que tus hijos no sean los mejores hijos del mundo. Puede ser que tu casa no sea la más bella, que tu carro no sea el mejor carro del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿quieres que te diga algo? Fue lo que Dios te dio, amén. Sí, y yo tengo que defender lo que Dios me dio hasta la muerte. Hasta la muerte. Yo tengo que defender lo que Dios me dio. Amén. Fue lo que el Señor me dio. ¿Por qué? Un propósito tiene Dios con eso. De amor, no, mi esposa no es la más bella, pero es la mujer que más ora. Es la mujer que más desinteresadamente ora por mí. Y ahora sí, hermanos, vamos al superhéroe número 2. Está en el versículo 9. Vamos a retroceder al 9. Dice, después de Eleazar, hijo de Dodo, alto allí. Aparentemente Dodo es David en diminutivo. David, si eso es así, dice, debería de ser después de esto, Eleazar, hijo de David. ¿A quién llamaban hijo de David? A nuestro Señor Jesucristo, hijo de David. A Ahita, uno de los 3 valientes que estaban con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla, y se habían alejado los hombres de Israel, otra vez se fueron. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. ¡Wow! O sea, no es que lo dejaron solo batallar, sino que después que él ganó, vinieron a recoger el botín. ¡Wow! Espérate, el botín es mío. Yo gané, ustedes se fueron. Hermanos, te puedo recordar que en Efesios 6:17 dice, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermano, esta es tu espada. Esta es tu espada. Estás echando tú tu vida de tal manera que tu mano se quede pegada a ella, pegada. Quiero recordarte que Jesús no saltó de aquí ni una coma ni un tilde. Él dijo, no vengo a saltar la ley, ni una coma ni un tilde, nada va a faltar. Yo te pregunto, ¿tu mano se está quedando tan pegada a la Biblia que hay que despegarte los dedos de la Biblia? Así debe ser nuestro vivir. Jesucristo batalló solo en la cruz, hermano. Y Dios le dio una gran victoria. Resucitó. Y con ello el reino. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Repartió el botín con nosotros. Somos coherederos. Somos coherederos. Tú eres coheredera. Tú eres coheredero de lo que Jesucristo conquistó. Amén, hermanos. Amén, amén. Sí, alabado sea el Señor por eso. Dice el versículo Mateo 25, y el Señor le dijo, bien, buen siervo, fiel y justo, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Además de esto, hermano, bueno, el tiempo ya básicamente se nos agota. Está la valentía de los 3, dice el versículo 13 al 17, que David tuvo sed y dijo, ¿quién me diera a beber del agua que está en Belén? Pero Belén estaba bajo la autoridad de los filisteos. Estos irrumpieron en el territorio de los filisteos y le trajeron agua. Segundo deseo de David. Antes el deseo, ¿cuál fue? Betsabé. Y fueron y se la trajeron. Pero mire la madurez y cómo Dios lo fue purificando a él. Ahora pide agua y estos 3 hombres van y buscan agua. Y cuando traen el agua, mire lo que pasó en el versículo 16. Entonces los 3 valientes irrumpieron en el campamento de los filisteos y sacaron el agua del pozo de Belén, que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. Mas él no
la quiso beber, sino que la derramó para Jehová. Para Jehová. David lo que está haciendo aquí es libación, es decir, una ofrenda a Dios que es líquida. Señor, mi deseo. Sí, yo deseaba esto con todo mi corazón, pero yo te voy a entregar mi deseo. Lo entrego para ti, Señor, lo mejor y lo más rico, lo que yo más atesoraba en mi corazón, lo pongo a tus pies, Señor. Lo pongo a tus pies. Mira tu pantalla, hermano. En las manos de Dios, el deber es antes del querer. En las manos de Dios, el deber es antes del querer. Después de ahí, hermano, hay otros superhéroes. Está Abisaí y está Benaía. Benaía, lo que hizo Benaía es que él mató a un león y mató a un gran egipcio armado. Esa fue su hazaña. Él mató a un león y mató a un gran egipcio armado, pero con un palo. Él tenía un palo y le quitó la lanza y con su lanza lo mató a él. Pero ¿por qué quería hablar de este un momento? Hermano, ¿sabes qué? En tu vida, al igual que en la mía, a veces se paran estos grandes enemigos, egipcios armados. Son enemigos grandes, problemas grandes, problemas grandes. Ese problema que tienes con tu hermana que no has resuelto. Ese problema que tienes con tu tío, con tu papá, con tu hermano, con tu mamá. Yo conocí un hombre que tenía 5 años sin hablarle a la mamá. Imagínate tú. Gigantes que están allí y Dios nos va capacitando para tumbarlos. De ahí en adelante, hermano, están los 30 héroes. No los voy a leer porque los van nombrando por nombre y apellido, uno a uno. Son 30, son muchos. Pero sí te quiero decir esto. Estos hermanos fueron inmortalizados. Fueron inmortalizados 4000 años después, estamos hablando de ellos. Estos hombres también gobernaron con David. Sí quiero decirte lo siguiente, y aquí terminó el capítulo 23, pero en el capítulo 24 David hace algo, por lo cual después Dios reprende a Israel. Él hace un censo y se da cuenta que hay 800,000 hombres que toman la espada. Hombres capaces de empuñar la espada. Entonces ahora quiero pedirte que mires tu pantalla y te voy a mostrar esta pirámide, ¿verdad? Habían 3 héroes que eran superhéroes. Habían 2 héroes que también fueron remarcables, pero la Biblia dice que no superaron a los 3 primeros. Y luego nombra a los 30 que están del versículo 24 en adelante. Pero en el capítulo 24 dice que hay 800 hombres que pueden agarrar espada. Que pueden agarrar espada. ¿Estás entendiendo? Pueden agarrar espada. Mi pregunta es, ¿en qué grupo estás tú? ¿En qué grupo quieres estar tú? ¿Estás entre los 800,000 que puede agarrar la espada? ¿O estás entre los 30 que agarra la espada? ¿Estás entre los 2 que agarra la espada y lucha? ¿O estás entre los 3 que la espada se les queda pegada y jamás sueltan la espada, hermano? Que el Señor vaya guiándonos, ¿verdad? Y que vaya llevándonos poco a poco hasta seguir y llegar a ese famoso grupo de 3. En conclusión, hermanos, vamos a terminar acá el mensaje, ¿verdad? Entrégale tu vida a Dios y Él te va a exaltar. Fue el versículo que leímos al principio. Humíllense en la presencia del Dios y Él los exaltará. Si tu origen fue que tú fuiste rechazado, despreciado, discriminado, tal vez fuiste en la vida herido, robado, maltratado, si has fracasado o llevas el peso de haberle hecho daño a alguien, hermano, entonces déjame darte una buena noticia. Calificas para ser un superhéroe. Calificas para ser un superhéroe. Es que antes éramos también deudores a Dios. Mira tu pantalla. Esta es la trayectoria, hermanos, que Dios tiene planeada para ti. De ser un despreciado, vas a ser un levantado. De ser un levantado, vas a ser ungido. Y cuando seas ungido, Dios te va a ir transformando, hermanos, para que seas un buen siervo. Estamos en ese proceso. Es un proceso, pero ya tenemos firmado
un pacto eterno y quien lo firmó es Dios. Amén, hermanos. ¿Hasta cuándo este proceso? Hasta que lleguemos a la estatura de Cristo. Efesios 4:3. Así que te pido que te unas a nosotros. ¿Ok? David en un momento fue rechazado. Fue rechazado. Nosotros somos rechazados y no somos aceptados en el mundo. ¿Okay? Vivimos apartados del mundo. David se refugió en la cueva de Adulán. Hoy tú te estás refugiando en una cueva. ¿Cuál? La iglesia. La cueva ahora ya no se llama Adulán. La cueva se llama Calvary Chapel Español. Así se llama la cueva. Ahí estamos nosotros refugiados con nuestro rey. Aquellos hombres seguían a David como rey, pero nosotros seguimos a Jesús como rey. Y déjame darte esta otra buena noticia para terminar. Así como estos valientes reinaron con David, un día vamos a venir y vamos a reinar con Jesús. Amén, hermanos. Amén. Y amén, sí, aplauso para el Señor, porque es una promesa que no faltará. Y quiero terminar con este versículo, ¿verdad? Josué 7, no lo tienes en la pantalla. Solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te ha mandado. No te apartes de ella ni a la diestra ni a la siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca la ley de este libro, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, hermano. Y eso nos lleva a nuestra última lámina, que es la red. La red, recuerda, Dios sabe tu pasado, Dios sabe de dónde viene, pero eso no determina tu futuro. Entiende, Dios pide humildad y que inclinemos nuestro oído y nuestro corazón a Él y desarrolla una relación profunda con Dios. Él te transformará y te hará un buen siervo útil para el reino de Dios. Amén, hermanos. Oremos, oremos. Señor, mi Dios, te damos gracias, Padre, por este mensaje. Señor, ayúdanos. Llévanos, Señor, en este proceso de transformación, Padre Celestial, de no haber sido nadie, Señor, a ser llamado. Un día nos llamaste y levantamos la mano y dijimos que sí, Padre, alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Nos levantaste, nos ungiste y nos estás transformando para ser buenos siervos, Señor. Y un día vendremos contigo a gobernar. Bendícenos, Señor, y despídenos. En nombre de Cristo oramos, Señor. Amén, amén. Amén. Gracias. Amén. Amén. Los invito a que nos pongamos de pies. Cantémosle al Señor una vez más antes de decir chaito. Amén. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Amén. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Y yo quiero verte. Contemplar y contemplar tu majestad y de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Decimos, y santo, santo, santo. Cantemos santo, santo, santo. Hacia el Señor y el santo, santo, santo. Yo quiero verte. Una vez más cantemos.
santo, santo, santo. Tú eres santo, santo, santo. Solo tú eres santo, santo, santo. Yo quiero verte. Aleluya. Un aplauso al Señor. Amén. Dios me los bendiga. Los amamos mucho. Nos vemos la próxima semanita. Amén. Y si alguien necesita oración, vamos a estar aquí al frente. Lo que necesiten, estamos aquí. Amén.